Bienvenidos al podcast Tu hijo no sabe cómo elegir su carrera profesional. Hoy vamos a entrevistar a Jorge Pfeiffer, quien es profesional de la carrera de kinesiología, y vamos a estar hablando en profundidad de todos sus años, ¿cierto?, de experiencia, saber un poco de qué se trata esta carrera. Bienvenido, Jorge, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Gusto saludarte y saludar a todos los que pueden estar viendo el podcast. Como bien mencionaba, aquí vamos a tratar de aclarar algunas dudas acerca de la carrera. Si les gusta, si han escuchado hablar de ella, la idea es que hoy día queden absolutamente claro de lo que es la kinesiología actualmente. Súper. Y como siempre digo, partamos por el final. Jorge, ¿qué se puede hacer con una vez que hemos egresado de kinesiología? ¿Cuáles son las proyecciones, las más conocidas, las menos y las que están apareciendo en estos últimos años? Mira, lo importante es saber que independiente del área en que nosotros nos desarrollemos, estamos enfocados en mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes, Ujú. independiente del área. Por lo tanto, es súper importante entender eso, entender el aporte que nosotros podemos generar a una persona y sus familias. Y en ese escenario, hoy día podemos desarrollarnos en múltiples áreas que van desde la atención primaria, secundaria, terciaria, particular, dermatología, un montón de áreas a las cuales nosotros nos podemos desarrollar de una manera súper especial y generando vínculos súper importantes con nuestros pacientes, que es algo que es muy característico de nuestra carrera. Oye, Jorge, y también me estabas contando el otro día que estábamos en una entrevista previa, que existen también nuevas formas en las que los kinesiólogos también están trabajando, por ejemplo, en la quiropraxia. Si nos pudieras Sí, contar también por ese el, lado. el, para contextualizar un poco, yo llevo más de un cuarto de siglo desarrollando profesionalmente la kinesiología y he visto cómo ha ido evolucionando y cómo ha ido creciendo en estas décadas y cómo se han ido abriendo caminos y nichos que los colegas han ido explotando. Dentro de eso está la quiropraxia, que es una carrera bien reconocida mundialmente, que es parte de una terapia manual bien específica y que hoy día en Chile se está dictando en algunas universidades en donde regularmente ingresan los kinesiólogos y obtienen el título de quiropráctico que permite entregar y realizar atenciones en primera consulta, que es algo que también conversamos la otra vez cuando nos conocimos. Ujú. Oye, Jorge, y volviendo un poquito al pasado, a ese cuarto de siglo que dices tú que estás ejerciendo tu carrera, ¿cómo fue, cómo fue que Jorge, cierto, a sus 17, 18, cuando estaba más joven, cierto, decidió estudiar kinesiología? ¿Qué ingredientes, primero que todo, consideraste, veías en ti, y dijiste, por aquí puedo ir, puedo hacer un calce, un match con una carrera que sea interesante para mí? Sí, primero, hoy día yo alabo un poco el poder de decisión que uno puede tener a los 17, 18 años para decidir qué quiere hacer con su vida para más adelante. Sí. Considero que es una decisión súper difícil, súper compleja y mientras más apoyo uno tenga, mejor puede resolverlo. ¿Ah? Y así no ando bote. Mi experiencia de vida fue asociado a mi constante desarrollo deportivo. Hice Ujú. mucho deporte desde muy chico y en esos escenarios conocí a muchos kinesiólogos y conocí el dinamismo del accionar kinésico y por ahí conversando con ellos me fui orientando hacia eso. Sí, por supuesto, teniendo una clara orientación hacia, en ese tiempo era la biología, porque habían electivos de biología, lenguaje y matemáticas. Para mí era el área biológica y dentro de eso coincidió y compatibilizaba súper bien con la carrera. Entonces, por ahí, siendo tan joven, a los 18 años, yo pude optar a estudiar kinesiología, considerando que en esos tiempos que se daba la prueba de aptitud académica, mi puntaje me daba para poder estudiar lo que quisiera. Entonces es una decisión súper personal y hay un sentido vocacional súper importante también. El apoyo de los padres, por supuesto, y las vivencias con kinesiólogos yo creo que fue lo que me orientó de lleno a la carrera. Y por supuesto ya cuando la empecé a estudiar y comencé a conocerla mucho más en profundidad, me fui encantando cada vez más. Mm. Tú comentabas también
tras bambalinas, que tenías como una fuerte vocación de servicio, de ayudar, había un motor súper fuerte en eso y que también antes de entrar a kinesiología querías entrar, o sea, quería entrar a kinesiología pero deportiva, justamente Claro. por todo esto del deporte. ¿Cómo fue eso de, de lo que uno espera de la carrera y cómo fue la realidad, expectativa versus realidad? ¿Cómo lo viste y cómo fue también cambiando este amor por la kinesiología deportiva y también viendo nuevas posibilidades? O sea, yo creo que el amor está para la kinesiología y todas sus áreas. Lo que sí uno va desarrollando competencia y va sintiéndose más cómodo en algunas áreas específicas. Y eso, al principio, cuando mi comienzo de desarrollo profesional eh, fue en atención primaria. Y en atención primaria tuve el primer acercamiento al manejo de las patologías respiratorias. Sí, en cuarto año ya cuando uno comienza a desarrollar técnicas específicas del área respiratoria, ya generó en mí oh, qué interesante, qué resolutivo es. ¿Ah? Mm, Y eso es súper alentador. ¿M? Saber que en pocos minutos tú puedes manejar un cuadro obstructivo en un niño, resolviéndolo de manera súper rápida y con medidas terapéuticas avaladas, pero súper económicas desde el punto de vista de costo-efectividad, es un tremendo plus. Y ya cuando lo comencé a trabajar, ahí claramente me encanté. Y al encantarme, por supuesto, yo quería desarrollar y entregar mis máximas capacidades y ahí es donde uno comienza este proceso eterno que es el proceso de formación y capacitación. Y mm. así fue como me especialicé el año 2011 en kinesioterapia respiratoria, que es a través del Departamento Nacional de Kinesiólogos Especialistas de Chile. Mm. Jorge, y a propósito que hablabas de competencias, ¿qué competencias también fuiste desarrollando durante la carrera? ¿Qué competencias crees tú que son importantes a la base? No que tengas que llegar, ¿cierto? Cuando vas a estudiar, sino que al menos cuando hayas terminado tu carrera, ¿qué competencias son importantes que desarrolle un kinesiólogo? Yo creo que es súper importante que aprendamos a desarrollar acciones en todos los niveles de atención de salud. Y eso significa, conociendo los niveles, el primer nivel de atención de salud es la promoción de la salud, el Mm, lograr desarrollar actividades que promuevan hábitos saludables en nuestros pacientes y en sus familias. Eh, Siguiente nivel es la prevención, ¿cierto? El evitar que, como ya no logramos un hábito saludable y se estableció una patología, que esta patología no genere consecuencias, porque si no, después entramos al tercer nivel, que es la rehabilitación y los cuidados paliativos. O sea, está bien que exista eso, pero yo siempre le digo a mis alumnos, como docente que soy, que si estamos tratando a un paciente con secuela de un accidente cerebrovascular, es porque los primeros niveles fallamos. Eh, Ahora, y tenemos que hacernos cargo de eso, por supuesto. ujú, Pero esas acciones, el entender la importancia de las acciones, que no es la aplicación de una técnica específica, sino que son acciones que van enfocadas a cambios de hábitos, de conductas, son fundamentales para, en rigor, mejorar los indicadores de salud a nivel macro. Así que eso uno tiene que incorporarlo. Y eso se logra teniendo un sentido de vocación importante y tener un sentido de servicio social también incorporado, que obviamente está súper resguardado en los modelos de atención hoy día que son tridimensionales, biopsicosociales. O sea, por ahí viene el asunto. mm. Así lo veo yo, por lo menos. Ajá, claro. Y también a propósito de lo que estás contando, también me contabas antes que hay competencias de esta capacidad de poder escuchar a los pacientes, porque claro, no solamente lo estás atendiendo desde el lado musculoesquelético, respiratorio, sino que también hay una persona que llega con algún problema, ¿cierto? Ahí aparecen las competencias más interpersonales. ¿Cómo anda eso de lo interpersonal, qué tanto se trabaja en equipo? ¿Cómo lo ves tú? En general, hay que ser, en primer lugar, desde el punto de vista del paciente, hay que ser súper empático. Mm, Hay que entender que es más allá que un cúmulo de signos y síntomas a los cuales yo tengo que intervenir, sino que es una persona que lo está pasando mal. Y bajo ese escenario es sobre el cual yo tengo que actuar. No, no hay de otra manera. Entendiendo que para él es una situación importante,
por eso está consultando, y debo darle la relevancia que eso condice. Ahora, eso me va a llevar a habilidades que yo tengo que ir incorporando siempre. Incluso hay medios formales que me pueden ayudar a realizar entrevistas motivacionales, a Mm. incorporar conceptos de consejerías efectivas, la escucha activa, son herramientas que yo voy incorporando y que uno las ve muy a lo lejos en pregrado, pero que son fundamentales para el desarrollo profesional. A, a la medida que te voy escuchando también, y a propósito de todo esto que me estás diciendo, también conecto con qué podemos ir haciendo durante la carrera, ¿vale? Pensando en aumentar nuestra empleabilidad. ¿Por qué lo digo? Porque sabemos que kinesiología y muchas carreras, yo digo que todas las carreras están saturadas, ¿vale? Porque hoy día el tema no es si están saturadas o no están saturadas, para mí. Es cómo haces la diferencia, cómo también eres un profesional distinto, ¿cierto? Y no te quedaste solamente con lo básico. ¿Cómo crees tú que un joven que está durante la universidad puede ir aumentando su empleabilidad, ¿cierto? Su experiencia de tal manera que cuando salga, no salga solamente con lo que aprendió, sino que también haya desarrollado otro tipo de habilidad y de conocimiento? Mira, en términos generales, desde ya titulado, para mí es súper importante el perfeccionamiento y el perfeccionamiento constante. Mm. Ahora, si ese perfeccionamiento se va enfocando en un área, desde mi punto de vista es mucho mejor. ¿M? El poder lograr expertise en un área es muy bien visto. ¿Ok? Ahora, desde pregrado, siempre se comenta que, o hay muchos reclamos que dicen de los recién titulados, eh, experiencia laboral, pero ¿qué experiencia si vengo saliendo de la universidad? ¿Correcto? Ya, Ujú. uno puede hacer experiencia laboral, uno puede gestionar pasantías con colegas ad honorem, uno puede ir incluso incorporando capacitaciones que dan muchas sociedades científicas en Chile y afuera a costos muy bajos y comenzar a incorporar herramientas que al final de la carrera y ya titulado me va a entregar un más uno, un más dos frente a otros compañeros que no hicieron nada. Eso en igualdad de condiciones, por supuesto, que aumenta la elegibilidad, o sea, por todos lados. ¿Y cómo, por ejemplo, un joven puede saber qué tipo de capacitaciones le podrían tener sentido una vez que salgan? ¿Cómo te imaginas tú que podrían investigar? ¿Qué movimientos podrían hacer como para entender? Porque a veces estudiamos por reunir conocimiento o título, pero a veces quizás no están en la dirección. ¿Cómo lo podría hacer un joven que está estudiando la carrera? Mira, a medida que van estudiando y van incorporando herramientas técnicas específicas y van desarrollando su razonamiento clínico, van a probablemente sentir atracción hacia un lado Mm. y más que hacia otro. Ujú. Y eso, por supuesto, te abre la ventana de investigar, o sea, cursos y ofertas hay muchas. Eh, Esa es la primera orientación, o sea, tratar de incorporar un poco más de conocimiento en el área que a mí me está generando más gusto. Y ya titulado, por supuesto que si es que la vida me puso en un puesto específico, ese puesto específico yo tengo que lograr el máximo de desarrollo profesional ahí, por lo tanto tengo que incorporar las herramientas que para eso me conllevan. Me explico. Me voy a una unidad de paciente crítico, que uno tiene formación en pregrado, pero si voy a una unidad de paciente crítico, vamos, que ahí me potencio y ahí soy el mejor. Súper. Oye, y yo sé que tú eres una apasionada de tu carrera, de tu profesión. ¿Qué cosas te gustan? ¿Qué disfrutas en tu día a día de lo que haces? Mira, es una carrera súper dinámica. Es una Mm. carrera que en general te permite desarrollar muchas áreas eh, de desarrollo profesional. Es una carrera que te permite generar un vínculo importante con las personas. Es una carrera que involucra gastos, pero más que gastos, costos, eh, que tú los vas viendo que no necesariamente son económicos, sino que esos Mm. costos no son sentidos por ti, porque estamos hablando de tiempo, estamos hablando de capacitación y al final tú ves lo que logras con esa inversión que hiciste en ti al aplicarla sobre tu paciente y de verdad eso
es un pago que sobrepasa con creces cualquier gasto que tú hayas hecho. El vínculo que uno genera con las personas y con sus familias es súper importante. Hay áreas en que uno casi convive con los pacientes, hay desarrollo de la kinesiología que establece incluso después del alta posibilidades de seguir juntándose y que los pacientes hagan grupos y que se sigan reuniendo y van contigo y de verdad el poder estar en contacto con la gente y el poder tú ser un profesional de excelencia y entregarle esas herramientas a tus pacientes es lo que de verdad es súper enriquecedor. Y el dinamismo es lo mismo, o sea, de verdad el kinesiólogo muy rara vez tú lo vas a ver en una oficina frente a un computador haciendo trabajo administrativo, o sea, el kinesiólogo está afuera, es de terreno, es de gimnasio, es de piso, es Mm. de actividades, así que eh, el dinamismo es fundamental dentro de la kinesiología y el dinamismo no solamente en el ejercicio diario, sino que, como comentaba yo, en estos 25 años, cómo ha crecido la carrera. O sea, es increíble cómo cómo ha crecido y se ha desarrollado. Hoy día, 2024, yo hoy Ujú. día estoy mucho más convencido de lo que estudié de cuando entré a la universidad, o sea, y de cuando salí de la universidad. Cada día que pasa yo estoy más consciente de que fue la mejor decisión que pude haber tomado. Independiente, ahora, no ha sido todo maravilloso, ¿ah? Para allá vamos, para allá vamos. Justamente te voy a preguntar, porque claro, por ahí dicen, ¿cuál es el desafío o el problema del cual te quieres enamorar? ¿Vale? Como también es una forma de pensar qué es lo que quiero resolver. Porque finalmente nos pagan por resolver problemas, ¿vale? El tema es qué problema es el que queremos resolver, porque si es un problema en el cual yo no quiero, no quiero ver más rápido, quizá me voy a salir de ese lugar o no voy a lograr lo que decías tú, ser un profesional de excelencia. Yo creo que ahí hay una gran diferencia eh, entre un profesional que efectivamente estudió la carrera y un profesional que realmente que sea un profesional de excelencia. Ahí hay una gama de profesionales y por eso yo digo, el problema no es que las carreras estén saturadas, el tema es dónde tú quieres estar. ¿Quieres ser un profesional de excelencia? Ese no son tantos. Eso no está saturado necesariamente y con Claro. cariño, y no lo digo por los kinesiólogos, lo digo en general, ¿vale? Si uno va a cualquier tipo de servicio o ve cualquier profesional, no todos necesariamente son de excelencia por diferentes razones, a veces por menos experiencia, a veces porque simplemente no quise y me quedé ahí marcando el paso, pero bueno. Creo que por ahí va. Entonces, ¿qué cosas, qué desafíos has encontrado y cuál llamarías tú el dark side, cierto, de la carrera? Que quizá para ti no lo es como un dark side, pero entiendes que hay personas que efectivamente a veces por esas mismas razones se salen de la carrera o no la saben llevar muy bien. El, nosotros estamos insertos en un equipo médico, Mm, por lo tanto, ya estoy comenzando a orientar un poco la respuesta. Trabajamos con personas igual o más capacitadas que nosotros, con formaciones similares, pero con personalidades y caracteres diferentes. mm, Y el trabajar con personas puede ser siempre difícil cuando no están todos súper claros de cuál es el objetivo principal de ese equipo. mm, Eh, Muchos hablan de que ojalá lleguemos a desarrollar trabajos transdisciplinarios, en donde los egos pasan a un segundo plano, en donde no siento yo problemas en que un terapeuta ocupacional desarrolle algo que podría estar haciendo el kinesiólogo, etcétera. ujú, Pero en general uno ve mucho trabajo multidisciplinario, en donde cada uno desarrolla su área de experticia por su carril, ¿ya? Todos por separado y con suerte reuniones informativas. Entonces ahí hay la primera situación que uno tiene que comenzar a manejar. Pero ¿cómo uno la maneja? Incorporando herramientas de relaciones humanas, de management, de reuniones efectivas y todo eso son capacitaciones. O sea, yo hoy día soy convencido que mientras más herramientas tenga en relación al manejo de recursos humanos, menos problemas voy a tener con la gente. O sea, eso es evidente. ¿Ah? ujú. Eso es evidente. Ahí es el primer desafío, porque eso eh, se menciona en algunas mallas pero en general es algo que viene con la formación de posgrado.
Y el posgrado normalmente uno se orienta a la técnica, a la especialización específica en un área kinésica, no necesariamente incorporar recursos, o sea, incorporar herramientas de recursos humanos o de gestión, Ujú. que es un área en que el kinesiólogo se ha desarrollado de manera igual exitosa en muchos lados. Así que ese es un desafío constante, a donde uno llega, a cómo llega y cómo aporto, y cómo, obviamente, cómo siento yo que me recibe el equipo. Mm, No trabajamos en islas ni en completamente aislados, así que hay que entender y manejar eso, que no mm, siempre es fácil, no siempre es fácil. mm, Hay gente que se retira porque no siente el ambiente laboral grato, mm. que no tiene que ver con maltrato, por supuesto, o sea, estoy hablando de situaciones técnicas solamente. Ajá. Bueno, y aparte que es desafiante también, me imagino que no sé cómo será la velocidad, los ritmos, los tiempos de repente para hacer ciertas cosas. No sé si es tan intenso o también es más relativamente pausado, sientes tú, el día a día. El día a día, en general, las agendas, uno llega y cuando estás haciendo atenciones clínicas en tu jornada completa, son agendas completas, llenas, en que tienes que tú lograr compatibilizar el tiempo con calidad de atención. Mm, Y eso no siempre se da. Aunque no lo creas, en salud pública se da más que en privado. Te dan tiempo de acuerdo a la prestación. Entonces tienes prestaciones de 20, 30, 45 minutos y una hora, dependiendo del tipo de paciente y la prestación que vas a hacer, versus los 20, 30 minutos que te dan para cualquier paciente en otros lados. Entonces, eso es un plus. Si no lo logras, vas a tener que buscar estrategias para lograr. Entonces, a lo mejor sobreponer, si estás trabajando en un gimnasio, el espacio físico te lo permite, superponer un paciente con el otro y trabajar conjuntos, o es ahí donde vienen los talleres grupales y tú puedes desarrollar actividades de 1 o 2 horas con pacientes y obviamente 2 horas en un trabajo absolutamente de calidad. mm. Oye, y me acordé también a propósito de Darkseid, también como mitos. ¿Sí? Quizás como de repente cuando uno está fuera de la carrera o cuando está estudiando la carrera, se imagina ciertas cosas, ¿cierto? ¿Podrías contarme algunos mitos, hasta qué punto también son quizás verdad, hasta qué punto son realmente mitos? Mira, ahí son casi chistes, pero Claro. uno es el que, ah, los que ven los huesos. Ese es uno de los más clásicos. Y por supuesto, sí, tenemos anatomía en primer año, pero básicamente nosotros lo que hacemos es evaluación, diagnóstico e intervención del movimiento. Y eso, por supuesto, involucra el sistema osteomuscular, pero todos los otros sistemas también. Entonces, Mm, suena un poco divertido, es cierto, pero es cierto parcialmente. ¿Ok? ujú. Y lo otro, no sé si lo he escuchado, y en lenguaje muy coloquial dicen el kinesiólogo es el que saca los pollos, Ah, que claro, tiene que ver con, entiendo. Ujú, que tiene que ver con el manejo de la patología broncoobstructiva respiratoria, ujú, que es una manera bien coloquial de decirlo, pero básicamente lo que se hace es manejo de vía aérea. Entonces, permeabilizar la vía, movilizar secreciones y, en definitiva, permitir que esa persona ventile mejor, o sea, tenga los niveles de oxígeno adecuados para poder subsistir. O sea, eso es. Esos son mitos, ujú, pero del punto de vista del desarrollo profesional son muchas más áreas. Y te mencioné dos. ujú. Hoy día el que nosotros están desarrollándose en un montón de áreas. Entonces, eh, están un poco, tienen que actualizar esos conceptos. Sí. Claro, lo que pasa es que muchas veces tendemos a quedarnos con el estereotipo de alguna carrera, ¿cierto? Y quedamos como, nos quedamos con esa primera visión y muchos jóvenes también y padres les pasa que se quedan con una parte de lo que significa la carrera, pero efectivamente, en el caso de kinesiología y de muchas carreras, es un mar de posibilidades, tanto de como proyecciones de carrera, como también en bases. Y cuando digo en bases, por ejemplo, no sé, claro, es ejercer la carrera, pero también podrías emprender, también podrías trabajar en un hospital, una clínica, podrías hacer clases como haces tú, podrías hacer quizá una consultoría, etcétera, etcétera. Hay muchos Hay un envases. montón de cosas donde desarrollar, y eso tiene que ver mucho con, va de la mano con qué tanta expertise tú vas logrando. Eso te va abriendo muchas puertas. Yo soy invitado a hacer relatorías en varias OTEC, a las cuales
yo nunca he enviado un currículum. Entonces van contactándose con uno y van, tú vas desarrollando actividades. Y por supuesto, el emprender también se genera en base a cuánto tú herramientas tienes disponibles. No sé si está un poco... ¿Estamos bien? ¿Me alcanzaste a Te escuchar escucho o se... perfecto, te escucha Ya, perfecto. eso es. O sea, el emprender, por supuesto, Mm, es un nicho súper importante. mm. Mira, y está súper interesante lo que dijiste también de yo a la Jotec ni siquiera le escribí y me buscaron. Y ahí aparece justamente lo que es la marca personal. O las redes también. ¿Cómo crees tú, cómo llega la gente, cómo te conoce, qué consejo le darías también a los jóvenes, como justamente para que, además de que tú puedes ir activamente a buscar, Sí, también te correcto. vean otros y te encuentren? Mira, la principal red que han utilizado para ubicarme a mí es LinkedIn. Ujú, Es la red que yo en general tengo más activa y más actualizada. Las ujú. otras son para reír, o sea, pero yo tengo súper claro que por TikTok no voy a encontrar pega nunca. Ajá, ajá. Pero LinkedIn es una súper buena herramienta si tú mantienes actualizado tu currículum, si vas haciendo una que otro aporte a la plataforma, de verdad, eh, y sin necesariamente ser premium, porque yo no pago la membresía. Entonces, si te mantienes visible, generas buenos contactos y ahí va aumentando la red. Y por supuesto vas apareciendo en alguna persona que maneja alguna institución a la cual le genera atracción y te llama y te contacta y se pueden o no generar algún vínculo profesional. Así, así. Digo. Sin ir más lejos, esta conversación es gracias justamente a la red de A LinkedIn, la así red, como te encontré y creo que también esta disposición a ayudar, como a estar abierto, a generar redes, a correcto. estar disponible finalmente. Eso yo creo que es fundamental para quienes trabajamos en equipo y para quienes somos amantes de nuestra carrera. Yo te decía, en cualquier lado que a mí me inviten a difundir la carrera y lo bueno y lo bonito que es y lo contento y feliz que me ha hecho, yo voy a ir siempre sin problema, me voy a hacer el tiempo y nos vamos a coordinar y nos vamos a juntar. Eh, de verdad, en ese sentido, siempre voy a estar dispuesto, absolutamente. Y bueno, y eso también habla de ti, cómo será en otro, eres en otros aspectos también. Entonces, como que uno también se va generando una imagen, quien tiene al frente, dado cómo es, y de alguna manera también después lo tienes como presente y cuando alguien te pregunta quizá por diferente, en alguna situación, ¿cierto? Algún kinesiólogo o como dices tú, alguien que se dedique a las capacitaciones, es mucho más fácil también como recordar porque es más fácil también conectar finalmente. Absolutamente. Pero esto es un camino de 27 años ya. Ajá. Eh, o sea, en todos lados uno va acomodando el camino y va generando lo que en la actualidad es. Eh, y por supuesto, nuevamente viene la formación y las capacitaciones. O sea, yo he hablado hoy día con colegas hoy día, reconocidos colegas, con excelentes posgrados, doctorados, y me recuerdan a mi docencia hace 20 años, que es súper diferente a la docencia que desempeño y desarrollo hoy día. Y eso tiene que ver porque yo hace un par de décadas atrás era básicamente un experto entregando conocimiento. Ujú. Hoy día he incorporado herramientas de docencia, he hecho posgrados en docencia universitaria, en estrategia de evaluación y aprendizaje que me permiten desempeñarme de mejor manera en el aula, entendiendo los modelos académicos actuales también. Antes yo seguía, y como muchos, yo creo, seguíamos el modelo que nosotros tuvimos en pregrado, que era súper vertical y dictatorial. Ujú. Ah, entonces me comentaban de las clases y que les daba miedo, y era como, "Ay, Dios mío, ese no era yo casi", o sea, pero por eso, o sea, esto es todo un proceso que tienen que estar muy conscientes de que se tiene que tomar y se tiene que hacer de la mejor manera. Claro, y es otra expresión de tu vocación de ayudar también. Porque podría estar ahí y tampoco haber desarrollado nuevas competencias y hacerlo a la antigua y seguir en el mismo lugar. Entonces también muestra ese drive, ¿cierto? Esa
pulsión de que te permite y te motiva realmente a querer entregar lo mejor Sí, es verdad. con tus alumnos, con tus pacientes, en este momento con los jóvenes que nos puedan estar escuchando. O sea, Yo ahí creo que también... en general es una característica del kinesiólogo y su dinamismo. Ajá, En general, yo miro hacia los lados y mis colegas siempre están haciendo un curso, están haciendo un diplomado, el otro se metió en el magíster y siempre están buscando formarse y capacitarse. Eso es súper de la carrera. Ahora, lo importante es que después uno no sea egoísta con esos conocimientos. ujú, Eso es claro, súper importante. Independiente que la inversión muchas veces es personal. ¿Ya? claro. Pero si uno ve el macro y si uno entiende de que son herramientas importantes, compartirlas porque después las pueden plasmar en personas que van a mejorar su calidad de vida, oye, mucho mejor todavía, O sea, mucho y mejor. yo creo que por un lado, a mí también me nace como poder aportar en lo que puedo, ¿cierto? Y poder ayudar a las personas. Y también, además, si lo vemos desde el lado propio, la manera en la que mejor aprendemos es justamente compartiendo, enseñando. Son maneras en las cuales cuando tú pones ese conocimiento hacia otro, esos otros te hacen preguntas que tú nunca te habías hecho y eso hace crecer todo lo que estás aprendiendo y creo que es un movimiento virtuoso para todos. Como dicen por ahí, es un egoísta sabio. ¿Vale? Que es como te ayuda, pero también estás ayudando al otro, ¿vale? Es verdad, Oye, Jorge, ya casi para ir terminando y decir también que vamos a tener el bonus, ¿cierto?, de analizar brevemente la malla para que los jóvenes que quieran saber un poco más en ese mar a veces de conceptos que uno desconoce en un inicio. Te quería preguntar, ¿cómo es un día más o menos normal, ¿cierto? Porque eh, es dinámico, pero ¿qué nos podrías contar de tu rutina laboral? Cómo es un día o una suma de días? mira, a medida que va pasando el tiempo, de repente uno va asumiendo funciones que tienen que ver con jefatura o gestión. Pero un día clásico de atenciones kinésicas clínicas es llegar tempranito en la mañana, que esté presto ahí a ser atendido tu paciente y comience tú a desarrollar tu plan de tratamiento, que en general hoy día uno trata de desarrollar planes de intervención terapéutica consensuados, o sea, un término bien de moda hoy día. Pero en general eso viene de hace harto rato porque uno entiende que fundamental es en la terapia kinésica que nuestros pacientes estén motivados. Y si son parte del proceso de desarrollo de su plan de intervención, van a estar motivados porque lo van a sentir parte de ellos. Porque hay que ser claro, o sea, uno ve a una persona 2, 3 veces por semana, 30, 35 minutos, y la kinesiología magia no hace. O sea, lo que uno tiene que entender es lograr que la persona internalice la importancia de todas las acciones que estamos haciendo en sesión y que las siga realizando de manera regular y constante. Y esa es la tarea que tenemos diariamente. Por eso es las pautas impresas de ejercicio no siempre son lo mejor porque todas las personas son diferentes y la manera que yo tengo que llegar a la persona también es diferente. Cada uno de los pacientes yo lo atendo de manera diferente y trato con ellos también de manera diferente, porque son todos diferentes, o sea, es una cosa de sentido común. Y eso es lo que hace de que seamos absolutamente irreemplazables. Ujú. ¿Mm? A propósito de lo que estás diciendo ya, ¿cierto? ¿Cómo ves hoy día, a propósito de sentirte, o sentirte, más que sentirte, es como ver desde ese punto, ¿cómo ves hoy día que la inteligencia artificial pueda estar ayudando o impactando la carrera? O sea, yo le veo un lado absolutamente positivo, en el sentido de que nos apoye en muchas dimensiones como apoyo, ¿ah? Como apoyo. Eh, Del punto de vista del pregrado, también necesariamente nosotros hemos tenido que incorporar herramientas que nos permiten detectar el uso de la inteligencia artificial en trabajos, porque cuando paso del apoyo a que me lo haga completamente, ahí ya no está bien eso. O sea, en general uno tiene que ser capaz de
desarrollar su razonamiento clínico y plasmarlo en un papel y podría corregirlo, ayudarnos en la inteligencia artificial, eso es verdad. Y en el desarrollo eh, ya más profesional, también es una buena herramienta que nos permite ayudar a lo mejor a consignar evidencia acerca de una específica técnica, etcétera, pero como otras carreras y otras áreas que están un poco nerviosas por el desarrollo de la IA, la kinesiología no, más con todo lo que conté de la interacción que necesariamente tenemos con nuestros pacientes. Mm. Eh, Oye, y ahora sí ya para ir terminando, Jorge, preguntarte, ¿hay algo que te gustaría agregar quizás para un joven? Hoy día están dando la paz, hoy día empezaron, oh, sí. hasta el miércoles, ahí los jóvenes les mandamos energía porque es bien desafiante este momento de la prueba. ¿Y qué crees tú? Hay jóvenes que aún no se han decidido y probablemente hay jóvenes que van a decidir con puntaje en mano, ¿vale? Entonces, ¿qué para un joven que quizás está ahí, que está pensando quizás si entrar o no entrar en kinesiología, algún mensaje que quisieras compartir ahora que estamos ya cerrando esta conversación? Bueno, si les gusta el dinamismo, si les gusta tratar con personas, si les gusta desafiarse constantemente como profesionales, si sienten que es importante mejorar la calidad de vida de las personas, y para eso tengo que formarme constantemente y desarrollarme y perfeccionarme constantemente, es su carrera. Eh, Más con el desarrollo que ha tenido la kinesiología en estas últimas 2 décadas que ha crecido inmensamente. Así que es una excelente herramienta, una excelente posibilidad profesional y algo lo que yo les digo mucho a mis alumnos, incluso cuando hablamos de temas que son un poco más frívolos. La kinesiología, como no muchas carreras pueden decir, es que si yo me saco la mugre trabajando, me saco la mugre trabajando, es muy probable que lo vea representado a final de mes. Hay carreras en que uno se saca la mugre y recibe exactamente lo mismo. Así que piénselo. Todos pasamos por eso, todos corrimos, todos trabajamos jornadas inmensas, sobre todo en el inicio, domicilios, turnos, sábado, domingo, que es lo que pasa a cualquier joven profesional que trabaja donde lo llaman, hasta que encuentra su nicho y ahí se comienza a desarrollar y ahí pasa lo que nos pasa. Nosotros ya más viejos, en que te empiezan a llamar para poder desarrollarte en alguna área o en otra. Así que si les gusta la kinesiología, les gusta el deporte, las neuroquines, el respiratorio, lo estético, todo, vamos a la kinesiología. Súper. Muchas gracias, Jorge, por compartir, por esta arenga a los jóvenes que seguramente algunos van a quedar bien empilados con lo que les comenta. Dejamos hasta acá esta conversación. Gracias, José Luis. Un abrazo a todos y gracias por la invitación, de verdad. Entonces, continuamos, ¿cierto?, con este bonus de la revisión de la malla de carrera de kinesiología. Esta malla es de la Universidad de Antofagasta y vamos a revisar junto a Jorge los primeros semestres como para que si estás escuchando esta conversación te puedas hacer una idea dónde vas a aterrizar el primer año. Jorge. Ya. Los 2 primeros años tiene asignaturas muy interesantes que involucran una parte teórica y también involucran laboratorios. Estoy hablando de anatomía y biología. Son asignaturas teórico-prácticas en donde claramente en el primer semestre te enseñan todo lo que tiene que ver con lo músculo esquelético y las articulaciones, por eso se llama anatomía del aparato locomotor. Y por supuesto que terminada la clase teórica, el mismo día o al día siguiente, tú tienes laboratorio y puedes revisar los huesos, las articulaciones. Yo tuve la suerte de trabajar con muestras vivas, o sea, no vivas, o sea, con tejidos no, no plásticos. Entonces, ver en verdad lo que el día anterior pasaste y que normalmente para que estés bien preparado te hace un pequeño quiz que se llama, que en relación a la materia que te van a presentar en el laboratorio, cosa que todos lleguen bien preparados y sea de verdad provechoso ese momento.
En biología y fisiología también tenemos pasos prácticos, hay buenos laboratorios en donde se pueden incorporar siempre haciendo lo que teóricamente me están pasando. En ese sentido, por ejemplo, lo que es microbiología o en análisis de tejidos, que se pasa en biología celular y verlo en práctica o verlo a través del microscopio electrónico nos da una mirada un poco más amplia y, por supuesto, logro internalizar esos conceptos que en el papel no necesariamente son los más agradables, ¿ah? Así que eso se entiende, se entiende. Y la introducción a la kinesiología es más o menos lo que hablamos nosotros, o sea, es entender cuál es el rol del kinesiólogo en el sistema de salud y cómo podemos desarrollar nosotros, podemos desarrollarnos profesionalmente. Y por supuesto, psicología y bioética es algo fundamental en la vida, o sea, no solamente en el desarrollo de la kinesiología. Es importante la psicología porque yo he visto mayas que no tienen psicología y el que tengamos herramientas para poder entender o el poder conectarnos o interaccionar con otro ser humano que está teniendo una problemática, para mí es fundamental. Así que eh, los dos primeros semestres, que es el primer año, pasa de manera bien rápida y después entramos a ya de lleno algunos ramos que van enfocados claramente a la kinesiología. Ahora, esto es obvio lo que voy a decir, pero sin los dos primeros años no puedo desarrollar ni entender eh, algunas técnicas de evaluación específicas kinésicas. No puedo evaluar una rodilla si no sé qué hueso o articulaciones la componen. O sea, se entienden, son fundamentales. Pero al tener laboratorio se hacen mucho más fácil el poder integrar los conceptos. Los semestres que vienen, si ven ahí, hay conceptos como gestión en salud, muy importante, promoción de la salud, el primer nivel de las atenciones en el quinto semestre, de las atenciones que nosotros, de atenciones en salud, y ya tercer y cuarto año comienzan los pilares de la kinesiología, que son en rigor algunas de las especializaciones que también pueden ustedes desarrollar ya profesionalmente, que es columna, que es terapia deportiva, salud ocupacional, geriatría, gerontología, rehabilitación, que es como rehabilitación física, y la parte cardiorrespiratoria. Eso, en rigor, son los pilares o sea, son las principales áreas de desarrollo de la kinesiología, a partir de las cuales surgen otras. Por ejemplo, de la cardiorrespiratorio surge la DUPC. De la rehabilitación hay un área que tiene que ver un poco con la fisiatría, hay otra que algunos se van al área de dermatología, o sea, en rigor hay otras más, pero los pilares son los que están acá y que esos sí coinciden con muchas otras. Punto importante y que le da un plus en la Universidad de Antofagasta es la salud ocupacional y la ergonomía, que es un muy buen área de desarrollo, con muy buenos posgrados, magíster, incluso doctorados en el área para los kinesiólogos. Jorge, y aquí cuando hablaste de salud ocupacional y que hablaste también en algún momento de la entrevista de los terapeutas ocupacionales, ¿cuánto puedes entrar tú en el mundo de los terapeutas ocupacionales? ¿Cuántos de ellos pueden entrar en el mundo de la kinesiología? O sea, acá es fundamental el que entender que el principal protagonista de nuestras acciones es nuestro paciente. Ujú. ¿Ah? Eso es lo primero. Y lo que te hablaba tú de las dificultades en relación a trabajar con personas, tiene que ver un poco con esto, porque hay muchos posgrados incluso que son abiertos para todas las carreras de la rehabilitación, kinesiología, terapia ocupacional, fonoaudiología, por lo tanto van a haber técnicas que puede realizar cualquiera de nosotros. Vale. Entonces, el que yo pueda entender que quien la haga y si la hace bien, el único y principal beneficiado va a ser nuestro paciente, yo no tengo ningún problema. Ningún Ujú. problema. Por supuesto que si desarrolla una técnica de manera inadecuada, tenemos espacios en los cuales podemos conversar esas cosas. Pero como esto se habla desde antes, yo trabajo con equipos y estos equipos entienden los planes de intervención terapéutica en los cuales también está incorporado nuestro paciente, esos roces tienen que ser menores Ujú. y cada vez menos. ¿Sí? Claro.
Ok, te saqué un ratito porque me quedó esa pregunta y ya después, en los últimos semestres, acá ya tenemos el internado, tenemos ya ¿Cuál sería la diferencia entre internado y práctica profesional? Mira, en mis tiempos, nosotros teníamos el internado que era un semestre Ujú. y en ese semestre, en la práctica profesional, en ese semestre tú pasabas por muchos lugares, los Mm. cuales representaban muchas áreas, respiratorio, neurología, adulto mayor, UPC, todas las áreas más o menos que fuiste incorporando en los semestres 6, 7 y 8. Dicho eso, el internado es un puro lugar en que normalmente está asociado o desarrollado en un área de la kinesiología, a no ser que sea hospitalario porque ahí tú ves todo, ¿ah? Pero, y el internado es un semestre completo en un solo lugar. ¿Cómo yo puedo lograr internado? ¿Me puedo conseguir? Sí, hay. O sea, va a depender de los convenios que tenga la universidad con los centros de práctica. En general, hoy día casi todos los centros de salud tienen un modelo docente asistencial, por lo tanto, siempre van a encontrar internos o alumnos de pregrado de carreras de la salud. Eso sucede hoy día siempre. Y eso es un buen punto para que vean dentro de la universidad a la cual ustedes quieren postular cuáles son los centros con los cuales tienen convenio, porque eso por supuesto que genera importantes oportunidades laborales. Si yo hago un buen internado, de verdad que créanme que no son pocas las veces que me titulo y me están llamando. Así que, por lo tanto, esa es la diferencia entre práctica e internado. Una última pregunta, Jorge, para cerrar ya la malla. Cuando terminas todos estos 10 semestres, ¿con eso te titulas o tienes que hacer algo más? Nosotros vamos desarrollando una tesis Mm, y un examen de grado que se hace en una comisión. Ahora, esto que no lo escuchen mis colegas, pero en general, si yo vengo desarrollando un estudio durante un año completo ujú. y eso tengo que presentarlo y defenderlo, no hay nadie más capacitado que yo para esa tarea. Así que lleguen tranquilos a esa etapa, porque si trabajaron bien durante el tiempo que desarrollaron la tesis, la exposición de la tesis, que es el examen de grado, no debieran tener ningún problema para aprobar. Súper. Genial. Muchas gracias, Jorge. De nada, José Luis, a tu disposición.